Amigos, amigas, buenos días. Les saluda Patricio Proaño de Munay TV. Esta ocasión con el ex asambleísta por Imbabura, Ramiro Terán. Querido Ramiro, bienvenido a nuestro espacio. Aunque en nuestro país estamos acostumbrados a que un escándalo tape a otro, hay varios temas que hay que tratarlos y están vigentes. Por ejemplo, el asunto de las asambleístas Espín y de Norma Vallejo. Entonces, hay varios temas que vamos a conversar en los 30 minutos, pero quisiera iniciar con ello. Muchas gracias, Ecuador. Buenos días. Temas como estos dan mucho que analizar. Este escándalo, que hoy es escándalo, siempre ha habido gente tan deshonesta, explotadora, que no han utilizado a las personas que necesitan trabajar para recaudar dineros que paga la asamblea. Le pongo un ejemplo. Eso no es tan simple también. Asambleístas que conozco yo, pues, ¿qué hacían? Les hacían dar nombramiento solamente por el contrato, y luego cerraban la oficina y pagaban $100 al que firmó el contrato solamente para que le entregue la hoja firmada de supuestamente que ha estado todos los días. Y pagaban $100 y el resto les pedían que entreguen a los asambleístas. Como mínimo era más o menos unos 12.000 mensuales de recaudación que le hacía cada uno de ellos que lo hacía. ¿Cuántos asesores tenían? Nosotros teníamos 2 asesores y 2 auxiliares. 4. ¿Antes había más? El primer asesor gana 3.800 y algo más. El segundo asesor gana 3.200 y un poco más. Y los auxiliares ganan $1.800. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En que a los auxiliares, por ejemplo, cuando querían que vayan a trabajar, les ofrecían el básico. En ese entonces, que era menos con lo que estamos hoy, eso les ofrecían. De los asambleístas, les ofrecían $500 para que estén ahí en la oficina, estén trabajando. Hasta $1.000 pagaban, pero el resto cogían ellos. Entonces esta práctica era un secreto a voces. Caso de Leandro Cadena. Eso se sabía muy bien porque él nunca abría la oficina. Del Carchi. Ya, del Carchi. Xernarda Fernández. También que el tío fue 2 veces apresado por narcotráfico. Claro, la primera le dieron arresto domiciliario. Y por la influencia, por la necesidad del voto de ella, que era social cristiana, ¿ya? Nuevamente, el señor, estando con la prisión domiciliaria, pues seguía traficando. Intervino la policía, le cogieron y le metieron preso. Ya porque se dieron cuenta que era de alta peligrosidad. Y así podríamos enumerar cuántos, porque otra cosa que recuerdo, que todo el mundo, especialmente los asambleístas de Alianza País, siempre se disputaban se peleaban, entre comillas, los viajes fuera del país, porque ganaban $1.500 diario. ¿De viáticos? De viáticos, 1.500. Y ellos llegaban inclusive a las embajadas y no pagaban alojamiento. Prebendas de los asambleístas, antes diputados, que bueno, es cuestión de semántica porque es la misma función. Ese sería el caso de Norma Vallejo, que la prensa se ha dado en llamarle Norma la Recogedora, que es un ejemplo de lo que tú dices. Estamos hablando de los diezmos, pues ha sido, según tú, una práctica común. En el caso de
la asambleísta Espín, que ingresa a, es lo que se tiene conocimiento, a la cárcel para tratar de cambiar, de que se retracte la ex agente Falcón y no acuse al expresidente Correa del secuestro de Balda en Colombia. Ya, el caso de Balda conozco de cerca, porque ya estaban en contra de él cuando estábamos nosotros. Él era alterno de Yoconda Saltos, asambleísta Yoconda Saltos de Sociedad Patriótica. Y luego, como ya le estaban persiguiendo, a Yoconda le proponen que le dé una alternabilidad a Balda, a Fernando Balda, con la finalidad de blindarle para que no le persigan. La señora de Tungurahua, Yoconda Saltos, ¿qué es lo que hizo? Le dijo, no, yo me he ganado. Y no les dio el espacio a Balda. ¿Y qué es lo que sucedió? Después se fue con Alianza País la señora, y fue reelecta inclusive por Alianza País. Y luego las prebendas que ella tuvo, siendo una maestra. Entonces, allí los principios éticos es lo que se pierde. Viendo que le negó, cogió y se fue Balda del país. Y viene todo lo que conocemos. Ahora, qué caritativa esta gente que van a visitar a la cárcel. ¿Cuándo han ido a visitar a la cárcel? A otras personas, miles de personas que están presos, tal vez por actos de perjudicar o de robar un reloj. O de esas pobres gentes del Carchi que por vender la gasolina estuvieron ya sentenciados. ¿Cuándo fueron a visitarle? Pero ¿y por qué va específicamente a visitar? Este tipo de actos, este tipo de gente, nunca pues van a entregar una factura o un documento que dice sí, yo fui a visitar. Por eso tenemos que nosotros tener muy claro lo siguiente. Hay dos tipos de ladrones. El ladrón que roba el reloj, el celular, que asalta la casa. Ese es uno. Y el ladrón que nos roba a nosotros los dineros que pagamos a través de los impuestos. El primer ladrón nos elige o elige a su víctima para robarle. Y el segundo ladrón elige el pueblo, elegimos nosotros para que nos roben. Entonces, lo que sí hay que ubicar, ya es hora de hacer un llamado. Yo le hablo como maestro, ni como político siquiera, como un maestro. Es hora de hacer un llamado, de que escojamos a las personas que verdaderamente quieren servir a la patria, quieren servir al país. Porque vemos el caso de Espín, vemos el caso de Vallejo, entre otros, donde lo que hacen es servirse de los espacios, no solamente para la parte económica, sino para la ubicación de puestos. Veamos cuando, a mí inclusive recuerdo que quisieron sancionarme porque denuncié a una asambleísta que yo y la asambleísta es la directora encargada de los grilletes allá en Guayas, en Guayaquil. Me refiero a la asambleísta, vaya, donde, ¿qué pasa? Le da un cargo a la sobrina, o le dieron un cargo a la sobrina, ¿ya?, de jefa de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas. Y cuando me pongo a investigar, la señora no tenía título académico, pero le dan nombramiento de jefe. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los méritos de ella? Era ser sobrina de Gina Godoy. De Gina Godoy. Entonces, y cuando salen a los medios de comunicación, impecables. Por eso es que yo planteo
y ojalá se haga eco. ¿Por qué nosotros también no podemos organizarnos y hacer una auditoría popular en cada provincia? Porque nosotros sí les conocemos más de cerca a nuestros representantes. Entonces, les conocemos cómo eran y cómo están. Ya, hay que ir simplemente a la Contraloría a pedir un informe de la declaración de bienes juramentados. Pero es una obligación constitucional y legal. Claro, eso tenemos que entregar. Ya, y coger una copia y ver qué es lo que se ha declarado. Pero tampoco son bobos, Ramiro, estamos con el ex asambleísta Ramiro Terán, como para declarar con lo que entran y pues si adquirieron una mansión, etcétera, etcétera, declarar al final del periodo del mandato, tengo esta mansión. Ponen a nombre de esbirros, de terceras personas, ya. Y allí se dificulta la verdadera justicia, ¿no? Ya, pero es simple esto. Aquí en Imbabura sucedió un caso de que quisieron ocultar un medio de transporte grande, desde luego, un cabezal. Quisieron ocultar. Y comete el que quería ocultar, que hoy es representante también por Imbabura, comete el error de encargar a un amigo que le dé vendiendo. Pero el amigo ha tenido guardado desde años una factura a la persona porque le había perjudicado. Entonces, parece que se olvidó, le va la encarga que le den vendiendo el cabezal y no apareció el cabezal. ¿Qué es lo que sucedió con este cabezal? Simple y llanamente entregó al amigo. Entonces, esta gente se cuida y no entregan a las amistades. ¿Qué dice la Constitución? Que se debe investigar a sus familiares hasta del 4º nivel de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces, ahí vienen los encargos. ¿Cómo es el caso de Carlos Poli? Él no entrega a los amigos, él encarga a su hijo. ¿Cómo es el caso de Chiriboga del fútbol? Él no entrega a sus amigos, él encarga a su hijo. ¿Ya? Porque supuestamente está más seguro. Entonces, si nosotros vamos por allí, ¿de dónde acá? De la noche a la mañana, hasta los familiares aparecen con mansiones. Bien, a propósito del tema de las asambleístas con el que iniciamos esta charla con Ramiro Terán, hay una propuesta que por algunos sectores ha sido bien acogido: reducir el número de asambleístas por provincia. Entiendo que ahora la ley dice 1 por cada provincia de base y por cada 200.000 habitantes un asambleísta más. Están proponiendo que la base sea 500.000, uno más. Entonces, bueno, yo digo, por cada 300 o 400.000, el asunto sería reducir el número de asambleístas, lo cual sería sin duda un ahorro para el Estado. Es un ahorro, pero más ahorro que les parece. De acuerdo al trabajo, también la remuneración. De acuerdo al trabajo. Al mismo tiempo dicen que debería reducirse el sueldo de los asambleístas. Un proyecto así global, que de alguna manera sí ha pegado pues en la ciudadanía. Desde luego. Ante esta serie de inmoralidades, porque irregularidades es un término muy poco, muy corto, perdón. Ya, desde luego. Pero ¿qué es lo que sucede? En que nosotros vemos que inclusive se pelean por el sueldo y que producen absolutamente nada. Yo conozco que Alianza País hacía, recuerdo, una ley, ¿ya? Que le proponía, proponían 1, 2, 3 y el resto se sumaba. Y cuando era de hacer el informe de labores, cada uno ponía que han elaborado la ley. Que no hacían absolutamente nada. Ejemplo, lo que está pasando ahorita en nuestra provincia. Ya. Los medios de comunicación son termómetro para inclusive saber si están laborando o no están laborando. ¿Cuántos asambleístas envió
la provincia? 4. De los 4, ¿cuál es el que más ha aportado? Silvia Salgado, por los escándalos que en mi época yo le puse el membrete de la comisión de archivo. Y ahora ella está en la comisión Ampetra, dice, o en la comisión del silencio punitivo de violaciones a los menores, que son miles. Ella ha dado su explicación. En cada que archivaba los juicios, también daba su explicación. O sea, tiene para todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? El caso Gabela, que se ventiló en mi comisión, cuando compraron los... Y que sigue vigente el caso Gabela, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasó? Yo tanto recuerdo al general, que después de comparecer se sentó, había una silla más o menos frente a mí, justo frente a mí. Se sentó atrás. Pasa el general Borges y le pasó amenazando. En ese momento el general Gabela dice: señores asambleístas, señora presidenta, en este momento me pasa amenazando. Y se quedó callada. Tomé la palabra y le dije: mire, actuemos bajo esto, vean lo que está pasando. Lo que quiere decir es que están mal comprados los helicópteros, decirle. La mayoría. La mayoría. Hasta cuando le mataron, ahora nuevamente a investigar. ¿Qué investigar? ¿Qué? ¿Qué están investigando? Si le mataron por lo que él se opuso a la compra de los helicópteros. Eso es todo, nada más. Con el ex asambleísta Ramiro Terán, esta acogida por parte de esta aceptación a este proyecto, a esta idea de reducir el número de diputados, de reducir su sueldo, ¿no será también porque hay un hastío de la gente de la manera como ha venido desempeñándose la asamblea? Lo que acaba de ocurrir anteayer, en estos días, cuando se le juzgaba a la asambleísta Espín, a la final se suspendió la sesión como que no tenían los votos suficientes. Es decir, con triquiñuelas. Eso a la gente no le gusta, Ramiro. Ya. La vieja práctica, que cuando hay problemas muy delicados, simplemente lo que hacen es abandonar la sesión. O no van, o se enferman supuestamente, por favor. Si es que van a estar enfermos allá, ¿para qué se hacen elegir? ¿Para qué se hacen elegir? Primero cúrense bien, ¿ya? Primero de la ambición y de la cabeza. Y luego, pues, vayan a lo que quieren ir. Si no, no vayan. Si no, no vayan. A hacer bulto. A hacer bulto y esperar el mensual que paguen. Que no es nada malo, no es nada malo. Ya, mira. Porque te recuerdo que cuando moros por un lado y cristianos por otro lado, me refiero de los 74, 25 me parece un grupo, y de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y la diferencia, morenistas. Pero cuando se trató precisamente este tema de reducir los ingresos, no solamente los 74, sino los 137 diputados estuvieron haciendo un solo grupo para que no se les quite sus derechos. Eso ocurrió hace pocos meses. Ay, de esto me da chiste. ¿Por qué digo? Simple y llanamente cuidan sus propios intereses, porque ellos piensan en que a una nueva reelección, entonces por lo menos 8 años, estar con ese sueldo, no. El sueldo no es suficiente, el dinero no es suficiente. ¿Cuánto? El caminar con la conciencia tranquila. ¿Cuántas veces ha habido también tentaciones para quien habla? Por parte del correísmo. Pero el principio de maestro, de persona, de padre, tenía que dar ejemplo para que nadie tache a nadie, ni a mis propios amigos tampoco. ¿Ya?
porque sí da vergüenza, o debe dar vergüenza, el decir, ahí va el ladrón. Bien, hay tantos temas que tratar lastimosamente en televisión. El tiempo sí es un verdadero enemigo. Hay un huésped incómodo desde hace varios años que es Assange. ¿Cuál es tu lectura, Ramiro? Porque también hay que ser realistas. Hay tratados internacionales de las cuales el Ecuador es signatario y hay que respetarlos, porque muchas veces también con un discurso o un verbo encendido, como que tratan de convencer de cosas que se apartan de los convenios y de la legalidad. No deja de ser, desde luego, un huésped incómodo, Assange. Caso Assange. Simplemente Assange tiene mucha información de nuestro país, ¿ya? De actos reñidos contra la ley, como es el caso, por ejemplo, de los contratos Odebrecht, que Correa conoce y conocía y que le salpica y sabe, Assange sabe inclusive la parte económica de ellos, de Glass, de Correa, de ellos, él sabe. Entonces, ¿cómo le van a dejar suelto? Le dieron el espacio en la embajada ecuatoriana y desde luego, inmediatamente se cobija con los tratados internacionales en donde tiene que haber protección. Y las cosas, si necesita protección, pues me someto yo también a las normas de donde estoy yo hospedado, pues. Y no voy a hacer lo que me da la gana, a jugar fútbol ahí dentro. No, con gato incluido. Y además, yo digo, entre comillas, se atreve a demandar al Estado que le dio acogida y que le abrió las puertas. ¿Qué es lo que está pasando? Le brindan un plato de comida y él muerde la mano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muy simple y llanamente, él tiene información. Y en el momento que pase alguna cosa, él va a decir, en Ecuador pasó esto, se acabó, punto, ya. Y puede estar desbaratando a todos los gobiernos que pasaron y que están en estos momentos. Si con Estados Unidos se atrevió. O sea, por eso, entonces dices, no se diga con Ecuador, estás hablando de una especie de chantaje, pero, bueno, eso que quede claro, ¿no? Con la ex ministra de Relaciones Exteriores, él recibió la nacionalidad ecuatoriana, nacido en Chiriyacu, alguna cosa por ahí, e inclusive fue nombrado como parte de la embajada con funciones, una triquiñuela que finalmente no le dio resultado. En la parroquia Chaupicruz está inscrito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto blindaje al Señor? Y especialmente de estas gentes, ¿por qué? Él sabe muchas cosas de esto. Por eso lo que vuelvo a recalcar es, siendo un huésped incómodo, no le pueden topar. Es más o menos con lo que está sucediendo con los dineros que se fueron robando de aquí del país. Se dice, el término corrupto a mí no me gusta, porque dice todo, pero no concreta nada. Hay que decir con claridad, los ladrones, los violadores, los delincuentes, así hay que decirles, para que también con este lenguaje entienda el país lo que nos está pasando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los dineros que se fueron robando? Sale el señor presidente actual y dice la cirugía mayor. Ya, pero ¿cómo descubrir el agua tibia? ¿Ha habido cirugía mayor o no, Ramiro? Lo que pasa es que hubo el boom. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nosotros cada semana, por no decir cada día, nos vamos observando un escándalo y cuando empieza a investigarse sale otro escándalo y con eso le tapan. Entonces, ¿qué ha pasado? En que nosotros también somos cómplices de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque simplemente ¿quién robó? Los que robaron que devuelvan el dinero. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? No hemos recaudado un solo centavo. Un centavo.
un centavo. Entonces que paguen, ¿ya? Se les incaute lo que tienen. Por eso yo hablaba hace un momento de la auditoría popular, para que incautar y eso se revierta. Sí, en la cuestión educativa veo yo con mucha tristeza. Tú fuiste rector de un prestigiosísimo colegio, el Patrón Teodoro. Ah, caracho. Te cuento lo siguiente, que Muy sí, concreto. que sí, en mi caso, hubiese habido una cosa de esas, ¿no? Y de un caso concreto del Teodoro que yo viví, ventajosamente había el espacio que podíamos conversar. ¿Qué pasa? Una señorita me dice, el profesor fulano me está molestando. Pregunté, a ver, ¿qué pasa con usted? No, si es un chistecito, no, se coge las cosas, se va, punto. Ya. Antes de. En cambio, hoy, todo es tapado, todo es encubierto. Y dentro del quehacer educativo también hay otro problema. Que las autoridades, rectores, no tienen calidad moral ni ética para exigir a los maestros. Porque los maestros... Pero estás generalizando y eso es peligroso, mi querido Escúchame. Ramiro. Ya, pero escúchame. Porque los maestros antiguos, ya, entraron por concurso de merecimientos. Y aquí generalizo. Dime, ¿qué rector tiene nombramiento? Entró por concurso de merecimientos. Todos están encargados. ¿Ya? ¿Y cuáles son los méritos? De ser del partido de gobierno, ¿no? Vinculado a una organización gremial creada por el gobierno de la red de maestros. Concluyamos los poquísimos minutos que nos quedan. Tenemos 2 o 3 minutos, así que muy concreto, mi querido Ramiro. ¿Cómo miras la política provincial? Vamos con el tema de 2 alcaldías, la alcaldía de Ibarra y la prefectura. Vamos, observemos, ¿ha habido trabajo en la provincia? ¿Ha habido mejoras en la provincia? Si ha habido mejoras en la provincia, ¿por qué no pueden ir a la reelección? Si no ha habido mejoras, ¿a quién hacerle llamado a la población y decir, bueno, ya basta? Veamos, pensemos, observemos, porque son nuestros dineros los que ellos están administrando. Ellos no nos dan ninguna dádiva. Son nuestros dineros. Y que han hecho obras, claro que tienen que hacer, pues. ¿Por qué? Porque simplemente ganan un sueldo. Entonces, para eso se hacen elegir. Y si es que no hay obras, pues también juzguemos. Pero no has concretado. ¿Qué posibilidades? Porque tú sabes a dónde fue la pregunta. ¿Qué posibilidades tiene, muy concreto, por favor, Pablo Jurado ser reelegido o no y Álvaro Castillo como alcalde de Ibarra? En estos momentos, de acuerdo a las encuestas, ellos están liderando. De lo que yo conozco. Están liderando. ¿Pero por qué? Porque no hay otros candidatos jóvenes, nuevos, caras nuevas. Ahí están Andrés Caco y está Juan Manuel Mantilla, nuevos y jóvenes. Ya, pero en cambio, si vemos nosotros la trayectoria de ellos, de Andrés Caco, yo me refiero a elementos jóvenes, no cronológicamente hablando, sino jóvenes dentro del ámbito político. Ya, Caco tiene su trayectoria ya. Entonces, inclusive sus escándalos. Vamos por allí. Álvaro Castillo tiene sus escándalos también. Tiene sus cosas, que fue motivo hasta de análisis en la ciudad de Ibarra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en cambio, eso, no quiere la gente sí involucrarse, ¿no? Siendo candidatos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargaron en darle el giro al término político. Es político sinónimo de delincuencia, sinónimo de robo, sinónimo de asalto. Y eso es una injusticia, ponerles a todos en el mismo saco, porque la política es una de las actividades más nobles del ser humano que implica el arte de gobernar, de servir a los demás y no servirse para sí mismos y llenar sus bolsillos. No podemos concluir, querido Ramiro, con el Ramiro Terán, ex asambleísta por la provincia de Imbabura, sin hacer un análisis, obviamente, de lo que pasa en mi cantón, las proyecciones electorales. Tú estás enterado, ¿cómo miras? Bien,
Otavalo se ha caracterizado por ser una ciudad muy trabajadora. Sus hijos han demostrado pujanza, y no solamente aquí en el país, sino fuera del país, a nivel mundial. Ellos son el motor que generan. Las autoridades, veamos, también ha habido trabajo. También ha habido confianza de la gente que trabaja aquí, de la gente que vive aquí en este terruño. Entonces vamos viendo las proyecciones. Ante eso, lo que tenemos que hacer es ver o evaluar a través de las obras. Y también, asimismo, dar el apoyo o dar el respaldo. Conozco de cerca a Gustavo Pareja. Es dinámico, pero en estos casos, veamos el trabajo que ha hecho. Y si es que no, yendo otra alternativa, creo que es Mario nuevamente que Mario Conejo va a correr. A Mario Conejo la Constitución le ampara, porque debe tomar en cuenta, ¿no? De paso, que no estoy haciendo una cuña comercial para él, de paso, que la Constitución salió en el 2008 cuando él era alcalde, ¿sí? Y entonces la ley no tiene carácter retroactivo, entonces tiene un periodo, ya, para mi criterio. Luego, si es que Mario Conejo tiene su aceptación, o se observa y se ve trabajo también, ¿por qué no apoyar? Apoyemos a la gente, no con el membrete ideológico político, sino apoyemos a la gente con el trabajo tesonero que han demostrado en la trayectoria de su carrera, en este caso política profesional. Ramiro, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, un periodista, pues, que todo el mundo quisiera que sean así, éticos. A todos los que observan, escuchan este programa, porque eso es hacer periodismo y difundir lo que es verdaderamente la verdad. Habitualmente nuestro espacio de Informalmente Con es en la Plaza de los Ponchos. Allí hemos realizado todos los programas, pero el día de hoy pues San Pedrito se portó mal con nosotros, llovió y pedimos un plan B, que fue Etnia Gallery, aquí ubicado en Otavalo, en la Modesto Jaramillo y Salinas, frente a la Plaza de los Ponchos. Nos hemos sentido bien, así que fue un local alternativo al que acudiremos cuando el tiempo nos juegue una mala pasada. Amigos, se despide Patricio Proaño, hasta dentro de 15 días.